Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a este primer episodio de mi nuevo podcast que se va a llamar Entrená tu Salud. Mi nombre es Juan Martín Juz, soy licenciado en Kinesiología, es lo mismo que fisioterapeuta. También tengo un máster en osteopatía y además soy especialista en biomecánica. Más que nada, la idea de este primer episodio va a ser presentarme, que conozcan un poco mi historia, que traten de ver quién está detrás de este podcast y por qué vamos a ir orientando este podcast a ciertos conceptos nuevos de salud y todo el mundo médico o de los profesionales de la salud en general. Así que un poquito la idea de hoy es adentrarnos un poquito en mi background, en toda mi historia respecto a la salud y sobre todo a nivel físico, para que vean cómo llegué a estas profesiones de las que hoy en día trabajo. Es mi fuente de ingresos, pero además es mi estilo de vida. Soy muy apasionado por esta profesión, así que quería compartirles un poco eso, que vean de mi lado cómo veo esto, para que después cuando charlemos un poco más en profundidad de algunos temas sepan de dónde viene todo esto. Por un lado, comenzar contándoles un poquito la idea de este podcast. Va a ser de alguna manera un lugar donde yo pueda bajarles a tierra un montón de información en un contenido un poco más largo, que ustedes puedan realmente adentrarse con mayor profundidad en algunos temas que son algo controversiales, en otros temas que no tanto. Vamos a tratar de hacer entrevistas a algunas personas que también nos van a traer sus conocimientos y vamos a poder todos aprender de eso. Pero la idea es que sea algo relajado, algo que podamos disfrutar, un espacio donde podamos investigar o estudiar, entre comillas, aprender cosas nuevas de lo que tiene que ver con salud y algunas otras cosas más, y sacarle jugo de una manera un poco más entretenida, relajada, donde todos lo disfrutemos y sea un espacio para compartir un lindo momento. Por un lado, mi idea de este episodio, como les decía, era contarles mi experiencia y cómo llegué yo a dedicarme a esto y por qué es que hoy estoy metido al 100% en este mundo de la salud física y el estilo de vida. Así que voy a empezar desde que yo era un poco más chico, cuando yo era adolescente. Yo desde que era adolescente, más o menos a los 12, 13 años, ya sabía a qué más o menos me quería dedicar y siempre lo tuve muy claro. Pero esto fue por mi experiencia en el mundo del deporte, con las lesiones, con mi salud física en general. Principalmente yo siempre hice mucho deporte, desde que fui muy chico, y pasé por varios deportes. Jugué al tenis, jugué al fútbol, pero el deporte que siempre hice como principal y en el que competí a un nivel bastante intenso de competencia, nunca llegué a ser profesional, pero sí a un nivel bastante interesante de competencia, fue el básquet. Toda mi vida jugué al básquet desde muy chico, desde los 5 o 6 años. Hoy lo tengo como un hobby, no lo hago de una manera competitiva, pero lo sigo haciendo. En todos estos años en los que competí al básquet, sufrí varias lesiones, obviamente, como cualquier persona que hace deporte, un montón de lesiones que uno no puede prevenir, tienen que ver con el contacto, situaciones de juego y demás, pero también sufrí algunas otras que no tienen que ver con el contacto propio de un deporte de contacto justamente, sino con mi alteración en mi movimiento, mis posturas, en mi mala forma de entrenar y demás, que ahora nos vamos a adentrar en eso un poco más, pero les voy a contar un poco más en profundidad la lesión que a mí me marcó un antes y después y que me costó realmente poder salir de esa lesión, y a veces no es tan sencillo como hacer los protocolos de kinesiología o rehabilitación convencional, un tratamiento médico y ya, sino que a veces hay que adentrarnos un poco más en otros aspectos de la lesión o de la causa de la lesión, mejor dicho, para poder resolverla de raíz y que no traiga más problemas a futuro. La lesión que me marcó mayormente fue una fractura que yo tuve a nivel lumbar. No fue por contacto, simplemente fue haciendo deporte. Un día empecé a sentir un dolor, una tensión muy grande, empezó de a poco y hubo un partido particularmente que de repente fue como si me clavaran un cuchillo en la espalda y no podía seguir jugando. Estuve bastantes días con ese dolor pensando que se me iba a pasar, no se me pasaba, así que terminé yendo al médico, primero en una guardia, me dijeron que era una lumbalgia sencilla, que simplemente con reposo y algún mio relajante en 10-15 días debería estar bien. Seguí ese tratamiento, el dolor seguía empeorando, cada vez me podía mover menos. En mi casa, para pararme de una silla o levantarme de la cama, tenía que hacer posiciones súper raras, hacer mucha ayuda de agarrarme de lugares o que alguien me ayudara a levantarme. Una vez que esto yo vi que no me estaba dando resultado, pude dar, después de varios médicos, con alguien que realmente me dio con el diagnóstico, que no es un diagnóstico tan sencillo de hacer, porque requiere de un estudio que puede ser o una tomografía computada o una radiografía oblicua para ver el trazo de esa fractura, que no se ve tan fácil en los estudios simples, las radiografías convencionales que te hacen en una guardia.
Entonces, cuando este médico me dio este diagnóstico, este traumatólogo me pudo dar con el diagnóstico final, yo ya tenía una noción más clara de dónde estaba el problema real y me di cuenta de que era un problema algo más grave que una simple lumbalgia, y por eso es que no me estaba revirtiendo los síntomas del tratamiento que me habían dado en un principio de miorelajantes y reposo. Pero bueno, una vez que me detectaron con este diagnóstico esta lesión, intenté ir por los métodos convencionales que este médico que me había dado el diagnóstico me había mandado: kinesiología, me habían mandado a hacer algo de natación, me habían mandado a hacer muchas elongaciones, he visto algunos quiroprácticos, algún que otro osteópata. Bueno, probé distintos tratamientos que sí me ayudaron bastante con el síntoma agudo en su momento, pero la realidad es que no me estaban resolviendo el dolor por completo. Si bien yo al cabo de 1 mes y medio, 2 meses pude volver a entrenar y de a poco volver al campo de juego, a jugar al básquet, nunca me sentía completamente normal de esa zona. Siempre estaba con miedo porque había algunas sensaciones de mayor tensión a nivel lumbar, constantemente tenía episodios de contracturas bastante fuertes. Si bien podía lidiar con eso y no era algo que me inhabilitaba completamente, también porque era joven y tenía un cuerpo bastante resiliente, no terminaba de sacarme por completo ese miedo, esa sensación de molestia, de dolor. Cuando hacía algún movimiento raro o tenía alguna situación de impacto o había algo que realmente me exigiera esa zona, los síntomas de alguna manera volvían. No tan fuertes, por suerte, como en un principio, pero sí aparecían, y la idea era que eso se fuera por completo. Pasaron los años, yo después termino la secundaria y puedo empezar a formarme como kinesiólogo, que a partir de toda esta interacción que yo tuve con traumatólogos, con kinesiólogos, con profesionales de la salud, decidí dedicarme a alguna rama de la salud. Primero pensé en medicina, después me fui hacia la kinesiología, que era lo que más me atraía. Entonces, cuando termino el secundario, paso a la formación universitaria, donde voy directamente a la licenciatura en kinesiología y fisiatría. Pasé por 2 universidades, hubo un cambio en el medio por distintas cuestiones personales, pero más allá de eso, lo que fui viendo a medida que iba avanzando en la carrera era que la kinesiología convencional tenía mucho foco en algunas cosas y poco foco en otras. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay mucho foco en trabajar sobre los síntomas del paciente, y yo iba viendo que las causas reales del problema quizás no estaban trabajadas tan en profundidad, y siempre se buscaba algún mecanismo externo para tratar de resolver esos síntomas. Algún equipo de fisioterapia como magneto, ultrasonido, si no pueden ser terapias manuales como manipulaciones osteopáticas, masajes, distintas técnicas miofaciales, algunos fármacos antiinflamatorios, miorelajantes, siempre cosas externas. Y lo que era ejercicio terminaba siendo ejercicio bastante convencional, bastante lo mismo que uno hace en el gimnasio, simplemente que adaptando las cargas, los rangos de movimiento, las etapas en las que se usaba cada uno de los ejercicios, pero no había algo muy diferente en la orientación de cómo abordarlo, más allá de controlar el síntoma con todos esos agentes externos. Entonces llegó una etapa en la que yo, en mi formación como kinesiólogo, me gané una media beca en un curso por fuera de la facultad, por fuera de la universidad, y eso me despertó la intriga de decir, bueno, puede haber formaciones externas o complementarias, mejor dicho, a la kinesiología, que me puedan ayudar a entender cómo ir un poco más en profundidad a estas causas, o ver un poquito más allá de lo convencional de trabajar un síntoma y volver al gimnasio de a poquito. Dentro de ese curso que yo hice, me aparecieron bastantes cosas que me llevaron a pensar en que la calidad del movimiento, no solamente los ejercicios de gimnasio convencional, sino empezar a buscar cómo cada persona ejecuta cualquier movimiento, sea un ejercicio de gimnasio o cualquier otro movimiento, tenía mucho que ver con la predisposición a lesiones, la predisposición a sobrecargas, a dolores. Entonces, ese momento para mí fue un punto de quiebre donde yo dije, bueno, acá puedo empezar a buscar algo complementario a mi formación como kinesiólogo, que me dio muchísimas herramientas, que me pueda dar eso que me está faltando o que yo vine a buscar cuando empecé mi carrera como kinesiólogo. Y buscando otros cursos, otras formaciones, pasé por diferentes tipos de formaciones. He hecho de punción seca, que es como una especie de acupuntura, he hecho cursos de taping, algunos de control motor, bueno, diferentes cursos hasta que di con un método, que es el método que utilizamos hoy en día,
que en ese momento no había nadie en Argentina que lo hiciera. Yo lo descubrí cuando estaba recién surgiendo en Estados Unidos, que se llama patrones funcionales o functional patterns, que es un método de entrenamiento, pero específicamente abocado a trabajar problemas biomecánicos. La biomecánica básicamente es la calidad del movimiento, de cómo cada una de las personas se mueve. Entonces, cuando descubrí este método, primero obviamente me llamó la atención porque eran ejercicios muy atípicos y cosas que no estaba acostumbrado a ver, pero después lo que más me hizo sentido de empezar a adentrarme en este método fue ver los resultados que estaban teniendo. Es un método que siempre se jactó mucho de mostrar sus resultados para que uno crea que eso funciona, para que uno realmente verifique que está funcionando y realmente los resultados son impactantes. Si no conocen este método, los invito a que entren a su web, a que investiguen sus cursos, son muy buenos. Mismo en su Instagram, que es @functionalpatterns, van a ver un montón de resultados, un montón de practicantes o de profesionales en el método alrededor de todo el mundo teniendo resultados. Y eso es realmente llamativo, porque en el mundo de la salud no está tan cuestionado el hecho de tener resultados. Y acá después vamos a hablar de algunos marcos mentales que este método me dejó y que vamos a ir tocando en profundidad. Pero una vez que yo vi esos resultados, me atrajo tanto ver el cambio de una persona y ver cómo cambiaba la vida de una persona que decidí empezar a formarme. Así que mi camino ahí en este método fue empezar por lo más básico, que era ellos tenían un libro, yo lo conocí en 2016, en ese mismo año me compré ese libro, en ese mismo año me compré el curso básico online, que es una formación virtual básicamente, con videos sobre el método, sobre las bases del método, los ejercicios que ellos consideran como básicos para poder empezar en este método. Y en el año 2019 decidí viajar a Estados Unidos a formarme en este método y pude ir a hacerlo a Nueva York con uno de los mentores del curso que la verdad es que es muy bueno en lo que hace. Hoy en día sigue siendo mentor de esa marca, ¿sí? De ese método. Y la verdad que aprendí muchísimo. Y a partir de eso empecé a trabajar con pacientes, no solamente conmigo, que yo en ese transcurso del 2016 a 2019 que empecé a formarme, lo empecé a aplicar conmigo mismo. Y la realidad es que fue la primera vez que después de moverme con ejercicios que requerían trabajar con peso, requerían trabajar coordinación, impacto, lo aeróbico, después de moverme con entrenamiento, con intensidad, no tenía esa sensación de sobrecarga a nivel lumbar. Al revés, tenía como una liberación muy grande, me sentía seguro de poder hacer movimientos que antes yo creía que eran muy riesgosos para mi situación con mi parte lumbar, que si bien yo no tenía síntomas activos constantes, sabía que constantemente tenía que estar cuidándome, y este entrenamiento me sacó esa sensación por completo, además de otras lesiones o inestabilidades que yo tenía en otras articulaciones, como mis tobillos, mis hombros. Todo eso lo fui construyendo, y cuando vi que el método realmente me estaba sirviendo mucho a mí, decidí ir a formarme, y al volver empecé a trabajar con algunos pacientes o alumnos directamente con este método. Ni bien empecé a trabajar, ya empecé a ver resultados con la gente, empecé incluso a trabajar con algunos amigos o colegas de manera gratuita para probar realmente si el método me estaba dando resultados con otras personas más allá de conmigo mismo, y efectivamente fue así. De hecho, una de esas personas hoy forma parte del equipo. Juli fue uno de mis primeros conejillos de India, que bueno, le súper agradezco por eso también, porque se aprende mucho más cuando uno empieza a llevar estos conocimientos al terreno donde uno no controla todo, porque ahí ya depende del paciente, depende del estilo de vida del paciente, no solamente de que te haga caso. Entonces pude testear mucho y sacar buenas conclusiones de esto. La verdad que los resultados fueron en su mayoría positivos. No tuve ningún problema, ninguna lesión durante entrenamientos con otros alumnos, que es básicamente lo inverso a casi cualquier otro método de entrenamiento. Cuando la gente habla de entrenar o de hacer algún deporte, toman las lesiones como parte de ese proceso. Ir al gimnasio y que te duela algo, la gente lo normaliza. Está bien, es normal, es parte del entrenamiento. Lo mismo con un deporte. Y esto es todo lo contrario, es tratar de sentirte cada vez mejor después y durante el entrenamiento, y nunca lesionarte a través de este entrenamiento. No quiere decir que no te puedas lesionar nunca, ¿no? Hay cuestiones que uno no controla, pero todo lo que se pueda controlar desde tu calidad de movimiento y tu estilo de vida lo estábamos controlando tan bien que las personas mejoraban un montón y mantenían ese bienestar a largo plazo, que es lo más difícil de lograr hoy en día, porque a veces el síntoma a corto plazo se va, pero a largo plazo no termina de resolverse. Esto
tenía un efecto muy distinto. Las personas les empezó a llamar mucho la atención. Yo no era muy reconocido o buscado en el mundo del entrenamiento y la kinesiología, porque recién estaba empezando, pero a partir de esto empezó a tener bastante revuelo todo, me empezaban a llegar muchas personas, muchas consultas, y empezó a crecer mucho esto gracias a esos resultados. Entonces decidí, una vez que terminé mi carrera como kinesiólogo y vi todos los resultados que tuve con alumnos, incluso mi tesis tiene que ver con este método también, no con el método en sí, sino con el marco teórico que tiene este método, y decidí dedicarme de lleno a esto. Seguí haciendo algunos cursos con esta marca, con este método, y avancé hasta ser especialista en biomecánica humana, que tiene distintos niveles. Hoy en día estamos en nivel 2, no importa los niveles, son simplemente cursos para adentrarte más en esta metodología, y pudimos de alguna forma utilizarlo como nuestro método de trabajo principal. Esto lo venimos haciendo desde 2019, pudimos empezar a armar equipo y hoy en día nos dedicamos de lleno a esto, todo gracias a esa mala experiencia que yo tuve con mis lesiones y mi proceso de rehabilitación. Entonces, hoy en día lo que apunto y mi misión más grande es poder ayudar a esas personas que están con lesiones, alteraciones posturales o problemas que no están pudiendo resolver a nivel físico y a nivel fisiológico con los métodos convencionales. Fueron a médicos, fueron a osteópatas, a kinesiólogos, cirujanos, incluso pasaron por cirugías y no están teniendo ese resultado y esa resolución del problema realmente profunda. Nosotros tratamos de darle una nueva opción a esas personas para que puedan salir de ese punto que muchas veces les afecta mucho ya hasta a nivel emocional. Tenemos muchas veces encuentros o primeras consultas con personas que se nos largan a llorar cuando empiezan a contar su historia porque ya no saben qué hacer, están frustrados, están tristes, les afecta su día a día, sus relaciones. Realmente la salud física y el estilo de vida es algo que es fundamental para el bienestar de una persona, no solamente por la salud física justamente, sino también a nivel social, a nivel salud mental. Es imprescindible estar bien físicamente y bueno, esa es nuestra misión hoy en día. Llegamos a esto gracias a mi historia con esto. En el medio también algunas formaciones más convencionales, como les dije, algunos cursos, pero también mi máster en osteopatía, que también me dio un montón de herramientas para poder complementar a todo esto. Y una vez llegado a este punto, me gustaría poder bajarles a tierra a ustedes algunos conceptos que en ese momento me hicieron mucho, me choquearon bastante, me cambiaron mucho el paradigma y fue lo que me atrajo a seguir por este camino, que son algunos marcos mentales que este método me propuso en su momento, que yo no estaba viendo y que me gustaría compartirles hoy para hacer una especie de cierre de este primer episodio, que ya hablé mucho, pero no quería dejar de compartirles estos marcos mentales. Por un lado, uno de los marcos mentales que más utilizamos o que por lo menos a mí me llamó más la atención en ese momento, no sé si el método lo sigue usando, yo no hablo en nombre del método, esto lo aclaro por las dudas, no hablo en nombre del método, no tiene nada que ver el método con mi podcast, esto es parte de mi análisis de Juan Martín Hus, no tiene nada que ver con la marca, pero sí quiero hacer una especie de bajada a tierra de los conceptos que más me gustaría que las personas empiecen a tener para analizar si un tratamiento o un entrenamiento hace sentido para los objetivos que cada uno quiere lograr, ¿sí? Quiero que te lleves hoy de este podcast un análisis de todo lo que vos vayas a contemplar, utilizar en tu salud física y estilo de vida, que sea siempre con la misma vara, ¿sí? Y acá principalmente te quiero dejar 3 marcos mentales, ahora voy a ver si se me ocurre alguno más que me estoy olvidando, pero el primero es evaluar el costo-beneficio de las terapias o de los entrenamientos que hacemos. Muchas veces se ve solamente el beneficio y la realidad es que hay costos asociados que hay que contemplar. Voy a tomar un poquito de mate porque hablé mucho. La idea es no contemplar solamente los beneficios, sino el costo también asociado a eso. Por ejemplo, si vamos a un entrenamiento convencional, como puede ser, por ejemplo, entrenamiento de gimnasio o de hipertrofia, lo que uno tiende a mirar normalmente cuando empieza a ver eso, cuando uno lo atrae, empezar a entrenar en ese tipo de sistemas, es obviamente lo estético de ganar masa muscular, de estar más definido, de tener más volumen muscular. Pero asociado a eso hay algunos costos. El trabajo de hipertrofia aislado que se hace en el gimnasio tiene algunos costos que no son tan evidentes para algunas personas y para algunas otras son muy evidentes. No todas las personas tienen el mismo nivel de resiliencia a nivel físico y algunas personas toleran mucho más este tipo de estímulos y otras
casi no lo toleran. Sobre todo también contemplando que cada persona tiene una condición particular. No es lo mismo una persona que tiene escoliosis, una persona que tiene limitación en la movilidad, una persona que nunca hizo deporte, una persona que sí hizo. Entonces, es un tipo de entrenamiento que para aquellos que no son tan resilientes, el costo muchas veces es muy alto. Y ese costo es sobrecargar algunos tejidos que no están preparados para hacer ese tipo de estímulo. Por ejemplo, mucha gente que empieza el gimnasio, es muy típico encontrarse con pacientes que llegan, que empezaron el gimnasio y tienen dolor articular, codo de tenista, dolores en las muñecas, dolores en los hombros, súper común, en las rodillas, y es muy común encontrar eso. Esos son los costos asociados que normalmente la gente no ve hasta que no le pasan. Entonces, cuando analicen algo de todo esto, está bueno no solamente ver los resultados y la parte positiva, sino también mirar un poquito los costos. Yo acá tengo anotado, voy leyendo un poquito los marcos que tenía para poder traerles hoy. Después tenemos otros 2 más que yo tengo anotados acá y vamos a ver si nos queda algún otro para el final. La idea es que empecemos a analizar las terapias o los entrenamientos con estos marcos. El primero ya lo dije. El segundo es tratar de buscar el minimalismo. Que el minimalismo, o lo que también se conoce como efemeralización, es tratar de con menos poder lograr más, ¿sí? Entonces, si yo necesito para poder, vamos a seguir con el caso del entrenamiento, ganar masa muscular, mover mucho peso y tener un costo muy alto a nivel articular, sobrecarga, tendinitis, lesiones, si necesito tanto output, o sea, necesito poner mucho esfuerzo para tener un output tan chico, que es masa muscular, que si dejo de entrenar se pierde, no es algo tan efectivo, ¿sí? Lo que tenemos que empezar a buscar es cómo puedo hacer con menos para tener un mejor resultado o un mayor resultado. Esto después lo vamos a ir analizando en diferentes disciplinas, pero empezar a ver qué tanto esfuerzo tengo que poner para tener un resultado. Si yo te muestro 2 disciplinas que con las 2 lográs el mismo resultado, pero en una de esas 2 tenés que hacer la mitad del esfuerzo, estoy seguro de que vas a elegir hacer esa. Si tengo el mismo resultado con la mitad de esfuerzo, voy a preferir elegir esa opción siempre, ante cualquier cosa. Para las comidas que elijas, para los sistemas de entrenamiento que elijas, para el trabajo que elijas, uno siempre va a querer con menos poder hacer más, porque ahorramos energía, somos más eficientes y podemos lograr el mismo resultado. Entonces, eso después lo vamos a ir analizando específicamente con distintos casos, pero fue otro de los marcos mentales que me dejó o me llamó la atención cuando entré en este mundo. El último que tengo anotado es priorizar los procesos endógenos. ¿A qué me refiero con esto? Al principio yo te contaba que en la formación de kinesiólogo a mí me llamó mucho la atención que mucho de esa formación era tratar de intervenir externamente al paciente para que mejoren sus síntomas. Masajes, equipo de fisioterapia, taping, movilizaciones, pastillas o drogas para diferentes síntomas, dolor, inflamación, contracturas y demás. Pero ninguno de estos métodos convencionales desde la salud, ni desde la medicina, ni desde la kinesiología estaba haciendo foco 100% o un foco más profundo en cómo hacer para que esta persona controle ese síntoma con los mecanismos propios de su cuerpo. Es decir, tenemos mecanismos para bajar la inflamación, tenemos mecanismos para sacarle tensión a un músculo, tenemos mecanismos para sacarle fricción a una articulación. Entonces, empezar a analizar de esta manera. Cuando alguien te diga, tenés un dolor, tomate esta pastillita, o ponete esta plantilla, o hacete este masaje, o hacete tal intervención con tal profesional, hay de todo, hay, no sé, ozonoterapia, acupuntura, hay un montón de cosas que son con elementos externos que vienen hacia nosotros. En vez de pensar en eso como una primera opción, que no es que esté mal, es simplemente que va a estar acotado a trabajar sobre el síntoma, pero no sobre la causa. Si tu cuerpo no sabe cómo revertir lo que provocó ese dolor propiamente con tu cuerpo, por más de que uno trabaje el síntoma y el síntoma baje, a largo plazo va a volver, que es lo que me estuvo pasando a mí en mi espalda constantemente. El síntoma lo tenía controlado con elongaciones, masajes, intervenciones con un quiropráctico, alguna que otra vez algún miorelajante, pero no se me terminaba de ir. El mecanismo de lesión o lo que me seguía irritando todavía estaba ahí, cada vez que yo me movía volvía a aparecer. Entonces encontré cuál fue el mecanismo, que era básicamente empezar a moverme mejor, entrenar de una manera adecuada a mis necesidades con este método, y pude resolverlo. Cada vez que alguien te proponga una intervención con mecanismos externos a tu cuerpo, pensalo 2 veces. No es que esté mal, de vuelta, no quiero que pienses que eso esté mal, puede servirte para bajar el dolor y poder trabajar realmente en la causa, pero sí, no te quedes con eso solo. No veas eso como una solución, es simplemente
contención de tu situación actual con tu síntoma. Ese marco mental a mí me cambió mucho a la hora de analizar cualquier intervención que yo me vaya a hacer. Mucha gente me pregunta qué opinas de la osteopatía, qué opinas de la quiropraxia, qué opinas de la natación para la espalda. Y hay que entender el mecanismo. ¿Qué mecanismo usa para trabajar sobre tu síntoma? ¿Es un mecanismo con intervención externa o es un mecanismo que propone que vos con tu propio cuerpo resuelvas el problema? Entonces, analizando eso, uno puede tomar mejores decisiones que a largo plazo funcionan mucho mejor. Esos eran los 3 marcos mentales que yo traje hoy, pero voy a decir el último y ya finalizamos el episodio de hoy, que es el hecho de priorizar resultados. ¿A qué me refiero con priorizar resultados? Voy a dar una analogía que uso mucho con mis alumnos para que empiecen a ver a qué me refiero con esto. Muchas veces se escuchan, sobre todo en salud, se proponen muchas soluciones de problemas. Con este método vas a mejorar tu postura, con este método vas a poder volver a tener la flexibilidad o la movilidad necesaria para esto, para lo otro, pero pocas veces se demuestran buenos resultados. Resultados que la persona pueda ver, pueda entender sencillamente y se note realmente un cambio y que validen esa promesa que se está haciendo con ese método, ¿sí? Y acá yo lo he charlado con muchos profesionales que se dedican a la postura, por ejemplo, que es algo que nosotros también nos dedicamos, y me muestran fotos de antes y después de sus alumnos que no tienen muchos cambios y me las muestran como diciendo, mirá, esto es lo que yo vengo logrando con RPG, pero cuando veo tu trabajo veo cambios mucho más notorios, se ven mucho más los cambios, se ven otro tipo de ajustes que yo no estoy pudiendo lograr con esta disciplina. Con los colegas que podemos charlar tranquilos y debatir sobre estos temas, siempre nos fijamos mucho en eso, ¿no? En si yo estoy prometiendo un cambio de postura, tiene que ser algo realmente notorio, objetivo, medible y no solamente que yo prometa eso, porque a veces caemos mucho en eso. Y acá la analogía que les quería decir es, cuando ustedes van a elegir un tatuador, por ejemplo, si alguna vez te tatuaste, probablemente lo primero que hayas hecho es ir a ver las fotos de tatuajes previos que él tiene, ver cómo quedaron esos tatuajes y ver si realmente esa persona está teniendo resultados con lo que me está prometiendo. Si la persona te dice que hace buenos retratos y vos le crees y te vas a tatuar con él y después no te tatúa un buen retrato, la promesa no condice con el resultado. Entonces, empezar a mirar un poco más esto y a exigirlo también a los profesionales de salud, que muchos lo hacen y muchos otros no, demostrar resultados. Cualquier profesional de salud, sea un cirujano, sea un kinesiólogo, sea un médico, lo que sea, que te pueda demostrar con casos reales de sus pacientes o de gente con la que hayan trabajado, que lo que ellos prometen realmente es así y está funcionando con algunos alumnos. Ese marco mental a mí también me ayudó mucho a poder tomar mejores decisiones a la hora de ver a qué tipo de terapias o a qué tipo de intervenciones yo me apegaba un poco más en todo este camino y voy sacando conceptos de diferentes tipos de abordajes para poder empezar a ver qué da resultado y qué no. Pero bueno, no quiero seguir hablando, bastante largo el primer episodio, quería que esto se baje a tierra, espero que les sirva. Mi idea es poder compartir un poco lo que tengo en la cabeza y quiero bajar a tierra y que les quede en claro nuestra forma de ver algunas cosas. Si les gusta el podcast, seguramente esté subiéndose a YouTube y a Spotify, así que los invito a que se suscriban, a que lo califiquen con 5 estrellas si es que les gustó, a que dejen sus comentarios, sus dudas. La idea es ir mejorándolo de a poco. Este es el primero, algo nervioso por arrancar, lo vengo pateando hace un montón, así que nada, espero que les guste, que les sirva y nos veremos en el próximo episodio.